La hemorragia vaginal puede tener múltiples orígenes, múltiples etiologías. Estamos hablando desde un aborto hasta un cáncer cervicuterino. Vamos a dividir a las hemorragias en dos grupos: las orgánicas y las disfuncionales o causas hormonales. Vamos a hablar de hemorragia orgánica cuando el origen sea por lesión de algún órgano. Estamos hablando de lesión a nivel vaginal, en el conducto vaginal puede haber una lesión como una úlcera, un desgarro. A nivel uterino, ¿cuál será la causa principal? No relacionada al embarazo. No. Cáncer, sí, digamos, es frecuente, pero digamos que es mucho más. No son frecuentes. Miomas. Causas orgánicas. Estamos hablando de lesión en un órgano, por eso se llaman causas orgánicas. En cambio, el segundo grupo está relacionada a alteraciones a nivel hormonal. Lo que les preguntaba en la anterior clase, ahora ya saben. ¿Qué hormonas regulan el periodo menstrual? Manabelo. ¿Qué hormona produce el crecimiento de la capa del endometrio? ¿Y qué hormona produce que esa capa se desperte? Ya sé qué preguntar. Entonces, estas hormonas van a sufrir un desequilibrio, lo que vulgarmente se llama como desarreglo hormonal. El término correcto es una hemorragia disfuncional. Mucho más frecuente en jovencitas, mujeres por alrededor desde los 15 hasta los 20 años, que acuden por hemorragias, descartando cualquier situación relacionada al embarazo. Lo primero que hay que pensar es en una hemorragia disfuncional. En una jovencita de 19 años vamos a pensar que tenga miomas o que tenga cáncer uterino. Sabemos que no es imposible, pero es lo menos probable. La primera causa será de tipo hormonal. ¿Y dónde está la lesión? Hormonalmente, endocrinológicamente tenemos tres niveles. ¿Cuáles son? El órgano puede ser en cualquiera de los tres niveles: a nivel del hipotálamo, a nivel del hipófisis o a nivel del órgano, en este caso del ovario. Y de esos tres, ¿cuál es el más común? El ovario. ¿Y la causa más común? Recuerden. Quistes ovarios. Encima del ovario con un quístico, acá tenemos dos ejemplos de lo que son las causas de las hemorragias orgánicas. El fibroma en sí se refiere a cualquier tipo de neoformación que se considera como un tumor benigno. Yo nunca me gusta un tumor benigno, pero así se determina, que se presenta a nivel de la cavidad uterina, fondo, a nivel de las paredes, pediculado, porque tiene un pedículo que lo suspende, intramural, porque están dentro de la pared, o que está ya saliendo hacia el exterior. Causas frecuentes, pero sobre todo desde los 40 años para arriba, se van a presentar los miomas, o también denominados leiomiomas, que son ocasionados por neoformaciones a nivel del tejido muscular liso. Otra causa, la endometriosis. ¿Cómo vamos a conceptualizar a la endometriosis? Es la presencia de tejido endometrial fuera del útero.
tejido endometrial fuera del útero. Ese endometrio puede desarrollarse en cavidad abdominal, a nivel del peritoneo, puede presentarse en cualquier lugar. Y he tenido, no reportes, he visto publicaciones, he leído publicaciones en las cuales se ha reportado a nivel de la pleura, a nivel de la peritoneal. Uno intragástrico, tejido endometrial. Ese tejido del endometrio fuera de la cavidad uterina, sin endometriosis. ¿Y cuál es la característica? Que va a sangrar. La mujer tiene el endometrio. La capa endometrio es normal dentro de su útero. Entonces, cuando viene el periodo menstrual, sangra ese tejido endometrial, pero va a sangrar la pleura, va a sangrar el estómago, va a sangrar el peritoneo, donde esté alojado ese tejido endometrial. Eso se llama endometriosis. Y vamos a denominar metrorragia a la hemorragia que no está relacionada al periodo menstrual abundante y prolongado. Es uno de los conceptos que vamos a ver, sí, uno de los conceptos relacionados a las hemorragias disfuncionales. Hemorragia menstrual abundante o muy prolongada, más de lo normal. Aquí hay algunos conceptos que quiero que conozcamos. Amenorrea hemos indicado ausencia o interrupción de la menstruación. Principal causa de la amenorrea. El embarazo de la amenorrea. ¿De cuál tipo de amenorrea? De la sexualidad. Principal causa etiológica de la amenorrea secundaria, el embarazo. Luego, hipermenorrea, hemorragia uterina excesiva en cantidad, con duración del ciclo y de los días de la menstruación dentro de lo normal. Cada mujer tiene su propio ritmo menstrual, tiene su propia característica del periodo menstrual. En cuanto a los días del periodo, o sea, cada cuánto viene el sangrado, que lo usual es entre 28 y 29 días, y los días que dura el sangrado. Cada mujer ya conoce su cuerpo, ya conoce su ritmo menstrual. ¿Y cómo sabes si tu periodo es el normal? Porque si dura 3 días, y cada vez dura 3 días, y de un día para el otro aumenta la cantidad de sangre o los días de sangrado, eso ya está normal. Si es una hemorragia excesiva en cantidad, dura periodo 3 días, y en una vez, en una oportunidad, sigue durando 3 días. Pero aumentó la cantidad de sangre que se tiene. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de que aumentó la cantidad de sangre? ¿En base a qué? Al número de cuerdas higiénicas que se utilizan. Si se usaba un X número y aumentó, se duplicó, los días del periodo menstrual son los mismos, pero aumentó la cantidad, se llama hipermenorrea. Por el contrario, hipomenorrea, poca cantidad de sangrado, siendo la duración del ciclo normal y de los días de la menstruación también normales o ligeramente menores. Lo usual es que sean mismos días de sangrado, pero la cantidad de sangre es menor. ¿Cómo se determina eso? Con el mismo número de higiénicas que se usa. La menometrorragia, hemorragia excesiva, pero a intervalos irregulares. El periodo menstrual tiene una característica, como está bajo influjo hormonal, tiene que presentarse cada 5 días. Para alguna mujer será normal 28 días. Para otra mujer puede ser normal 30 días. Y jovencita está así. Pero si hay una hemorragia muy abundante, mucha cantidad de sangre que se pierde, con intervalos irregulares entre un periodo y el otro, en un ciclo el periodo dura 28 días, al siguiente puede durar 35 días, al siguiente mes puede durar 30 días, al siguiente otra vez 28, son ciclos irregulares con abundante sangrado, se llama menometrorragia.
Menorragia, cantidad excesiva, pero a intervalos regulares. Lo contrario de la menorragia. La menorragia, episodios de hemorragias irregulares. En una oportunidad, el número de toallas higiénicas. Por darles un número, es 10. Al siguiente son 20. Al otro mes solo son 5. Hemorragias irregulares. La duración, la cantidad de sangre que se pierde. La duración es la misma, pero la cantidad de sangre que se pierde es irregular. Cada vez va a variar. La opsomenorrea, flujo menstrual infrecuente, ciclos de más de 35 días. Periodos menstruales que duran más de 35 días. Al periodo menstrual que dura menos de 21 días se le llama proiomenorrea. Opsomenorrea, más de 35 días. Proiomenorrea, menos de 21 días. La oligomenorrea, pocos días de menstruación, hemorragia en cantidad normal. Si tu periodo dura 4 días, 5, y en un mes solo te sangró 2 días, pero con una cantidad de sangre suave, la que siempre pierde solamente disminuyendo el número de días, se llama oligomenorrea. Y la polimenorrea, duración excesiva de los días de menstruación, pero la cantidad es normal. Como ven, estos conceptos están basados solamente en 2 situaciones. Una, que es la cantidad de sangre que se pierde en cada ciclo, con los meses sangrando, y 2, el número de días que dura el sangrado. Criptomenorrea, percepción de síntomas subjetivos que acompañan a la menstruación, pero sin sangrado. Cada mujer sabe que su periodo ya va a venir, porque tiene distintos tipos de manifestaciones féricas. No es lo mismo en todas. A algunas mujeres les duele la zona del hipogastro. Hay otras mujeres que tienen una sensación de pesadez a nivel uterino vaginal. Otras mujeres tienen dolor a nivel de fosas ciliares. Dolor leve. En otras hay lo que se llama hasta aquí mastodinio. ¿Qué es un mastodinio? No se escucha. Mastodinia es el dolor a nivel de los senos. Congestión a nivel de los senos. Es otra molestia. Luego, trastornos congestivos pelianos. Todo eso se llama, todas estas manifestaciones se engloban dentro de lo que se llama el síndrome premenstrual. Para cada mujer es distinto. No todas tienen lo mismo. Pero estas manifestaciones clínicas que se presentan cada mes previo al sangrado menstrual se denomina síndrome premenstrual. ¿Qué pasa si la mujer tiene síndrome premenstrual? Está esperando que el primer día de sangrado menstrual sea mañana, pero resulta que no hay sangrado. Eso se llama criptomenorrea. Proiomenorrea y opsomenorrea. La proiomenorrea con duración de los días de sangrado menos 21 días. Ahora, ¿por qué puede haber la hipermenorrea? Una causa hemos indicado que es la alteración del nivel hormonal. Otras posibles causas, alteraciones de la hemostasia. Hay alteraciones en la coagulación. ¿Qué vamos a pedir? Laboratorio coagulograma. Y de los parámetros del coagulograma, ¿cuál cree que puede estar alterado con mayor facilidad? El tiempo de protrombina. Si se eleva el tiempo de protrombina por encima de 12 segundos y baja el porcentaje de actividad menos del 100%, como les decía en prácticas, ¿qué riesgo se corre? Hemorragia. De cualquier lado, digestivo, urinaria, respiratoria o en las mujeres a nivel general. Y si hay una alteración del tiempo de protrombina, ¿cuál será el origen? Porque el PP se eleva.
que es el LBTP, por patología en hígado, una hepatopatía. ¿Se acuerdan en prácticas les he dicho? No solamente te quedes tranquilo con decir, tiene el elevado, ya tenemos vitamina K y con eso no se pierde el riesgo de hemorragia. Y la causa y el origen, pues son con hepatitis, una cirrosis, hay un montón de posibles causas. Luego, alteraciones orgánicas, miomas, pólipos, endometriosis, alteraciones funcionales del hígado, como es la poliquistosis, la hiperplasia quística, y enfermedades endócrinas, enfermedades de tiroides. ¿Se acuerdan del tema de tiroides, hipo y el hipertiroidismo? ¿Qué les dije? Estas mujeres tienen ciclos menstruales irregulares. No es imposible, pero difícil que estas mujeres se embaracen. Ahí está, estamos volviendo a la situación. Una causa para la hipomenorrea, hipogonadismo constitucional. ¿Saben lo que es? Pero hay otra causa para que una mujer tenga hipomenorrea, primero como hipomenorrea, y luego pueda llegar a la amenorrea, la desnutrición. Pero desnutrición severa. Ahora ya no es tan común. Bueno, por lo menos yo ya no veo, puede que se siga manteniendo. Pero a nivel de redes sociales, me acuerdo hace más de un año, 2 años, estaba muy de moda, como ahora los TikToks de haciendo cosas que uno hace, que uno publica, de mujeres que publicitaban lo que era lo contrario a bulimia. Anorexia. La anorexia. Mujeres anoréxicas que no comen. No comen. Directamente no comen. Y pueden llegar a tener desnutrición severa. Estas mujeres van a llegar a presentar por alteración a nivel metabólico celular, por la desnutrición, la presencia de amenorrea. Otra causa para la hipomenorrea, la desnutrición. Otro concepto, la menstruación vicariante, aparición de hemorragias en varios órganos en situación de la falta de flujo menstrual o simultáneamente con él. ¿Qué significa? Que te viene tu periodo menstrual, pero al mismo tiempo estás con hemorragia digestiva, sangrado a nivel respiratorio, o simplemente que te viene epistaxis. Eso se llama menstruación vicariana. Más frecuente en mujeres con hipertensión arterial o con climaterio, son mujeres en etapa de menopausia. Una causa frecuente, hábito tabáquico. Yo lo que he visto en consulta en algún momento, mujeres que están con su periodo menstrual, pero tienen epistaxis, pero sí, abundantes. El motivo de consulta fue justamente la epistaxis. Se pensaba que había alguna lesión a nivel de la mucosa nasal, no había. Y lo que se ha determinado era una menstruación vicariana. Menopausia precoz, cuando se presenta antes de los 40 años, y tardía, cuando se presenta más allá de los 50 años. Al igual que en el varón, en la mujer también podemos encontrar alteraciones de la libido. La libido, el deseo sexual, el deseo hormonal que tiene un varón o una mujer para mantener contacto sexual, relación sexual con otra persona. Eso se llama libido. En la mujer son más variadas las alteraciones secundarias a la libido. ¿Qué es la dispareunia? Dolor durante el contacto sexual sin que exista obstáculo alguno. O sea, la vagina tiene
las características anatómicas normales, el tamaño normal, la elasticidad normal, la secreción normal. ¿Qué glándula producía la secreción vaginal para la lubricación? Las de Bartolini. Entonces la mujer tiene su cuerpo listo para mantener un acto sexual, un contacto sexual. No hay nada que lo impida, pero a pesar de eso tiene dolor durante el coito. ¿A qué se puede deber? A anomalías en la posición uterina. ¿El útero en qué posición está anatómicamente? Anteverso, flexión, torcidito hacia atrás. Pero hacia adelante, pues anteverso, flexión. Pueden haber anomalías en la posición uterina que pueden presentarse desde nacimiento, algunas alteraciones en la posición uterina secundaria a procesos inflamatorios. Son múltiples las causas. A eso se llama dispareo. Hay otro término que es más rarito, nerviosidad postcoitum. Situación muy parecida a la que presenta el varón, de tipo emocional, donde la mujer tiene el deseo de iniciar o mantener la relación sexual, el contacto sexual, pero una vez que empieza, tiene una situación de alteración emocional muy importante y se presenta la eyaculación precoz en la mujer, igual que en el varón. Hemos dicho que la impotencia sexual y la eyaculación precoz en el varón eran por causa psicológica. En la mujer también se presenta eso, también por algún tipo de alteración hormonal, emocional. ¿Y por qué puede venir esta situación? Si una mujer tiene deseo de tener un contacto sexual, pero al momento de iniciarse o poco después de iniciarse el acto sexual, se siente nerviosa, deprimida, ansiosa, con cualquier tipo de alteración emocional, la causa es psicológica. Y el origen de esta situación psicológica, lo más probable, violación. Abuso sexual en etapas tempranas de su vida o previo al acto sexual. Una mujer de manera inconsciente al haber sido víctima de violación, ya para futuras situaciones ya tiene miedo. No es que no tenga ganas, tiene miedo. Puede reprimir el miedo, pero de manera inconsciente en algún momento puede volver. ¿Qué es el vaginismo? Espasmo involuntario de la musculatura de la vagina que interfiere con el coito. También es otra situación de tipo emocional. La mujer inicia el acto sexual, se produce la penetración, pero inmediatamente que se produce la penetración hay una contracción súbita, sostenida y de gran intensidad de los músculos vaginales. No va a impedir el acto sexual, pero lo dificulta. Y eso va a ocasionar que el acto sexual pueda no llegar a su conclusión. Causa también alteraciones de orden psicológico. La frigidez sexual. La mujer no siente ningún placer o excitación durante el coito. No es un secreto, y como médicos tenemos que saber. ¿Por qué? Como les dije ya varias veces, ustedes tienen que perder el miedo o la vergüenza de hablar de esto, porque en algún momento tienen que hacerlo con su paciente. ¿Por qué no vienen aquí? Estoy viendo y la tele no va más en la vida. ¿Cuál es el principal estímulo para que el varón tenga ganas de iniciar un acto sexual? Claro, obviamente, el deseo está, pero ¿qué es lo que le excita al varón? ¿Qué es lo que le estimula al varón? Es un estímulo visual. Ver a la mujer con la que quiere mantener esa relación sexual, ese acto sexual, es lo que estimula e inicia la erección del varón.
desencadena toda una serie de procesos hormonales, orgánicos, como ya hemos visto, el aumento de circulación a nivel de los cuerpos cavernosos, y ese es el principal estímulo para el varón, para la mujer. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿El varón se puede excitar al ver a una mujer desnuda? Sí, y puede tener ganas de tener un acto sexual en ese momento, pero la mujer auditiva. Para la mujer es más, no es tan seco como el varón, ¿no? Es más de tipo emocional, con estímulo auditivo, estímulo táctil, lo que se llama comúnmente el juego presexual, caricias, besos, qué sé yo. Eso es lo que le da ganas a la mujer a tener actos sexuales, lo que inicia el líbido. Fuera de lo que es la estimulación a nivel de genitales, sobre todo a nivel del clítoris, que es la zona de estimulación mayor que tiene una mujer. Una mujer que tiene frigidez sexual no siente placer con nada, no siente deseo de mantener un acto sexual, no tiene el deseo de nada realmente, por más estimulación que reciba. A nivel de fisiología, supongo, a nivel. Este tema exactamente. Porque fuera de lo que es la estimulación a nivel de los genitales, la mujer puede tener, tiene también los mismos receptores a nivel de los pezones, a nivel de las glándulas mamarias. Es otra zona de estimulación. Pero esta mujer, a pesar de recibir la estimulación correcta, no la estimulación forzada, no la estimulación en otro contexto, sino una estimulación adecuada, correcta, la mujer no tiene deseo sexual. Eso se llama frigidez. ¿Y por qué viene eso? También situación de orden emocional, psicológica. Pero también puede ser consecuencia de fármacos. Y se ha determinado y está descrito que existe un grupo de fármacos que es el que anula casi al 100% el deseo sexual de una mujer. ¿Saben cuáles? Los antidepresivos. La depresión es una patología más frecuente de lo que podemos imaginarnos, tanto en varones como en mujeres. No nos pueden decir si es más frecuente en uno o en otro, pero mujeres que están tomando o que han tomado durante mucho tiempo fármacos antidepresivos, sobre todo la fluoxetina, que es el más conocido de los antidepresivos. Y por si acaso, paréntesis, si en algún momento puede pasar si en algún momento notan que ustedes necesitan un tratamiento antidepresivo, no tengan miedo. No es malo, no es que estés loco o loca, como he dicho. Doctor, no estoy loco para que me dé un fluoxetina. Loco, puede venirnos depresión, chicos, por X o Z motivos y no se sientan mal. Somos seres humanos y podemos necesitar tratamiento. No tengan miedo de usar fluoxetina. Por si acaso viene de 20 miligramos y se toma 2 veces cada 2 horas. Única recomendación para los que en algún momento puedan llegar a utilizar fluoxetina. La fluoxetina y el alcohol no se llevan, por favor, no mezclen. Es que hay personas que toman todos los días su fluoxetina y justo hoy día tomó su fluoxetina, esta noche viene a festejar San Juan, con fiesta, con té, con jabón kids, qué sé yo. Mezcla. No es necesario embriagarse. Una pequeña cantidad de alcohol, ya previamente tomó la fluoxetina, le va a hacer un daño que no se quiere. Va a haber una reacción como si se hubiera farreado durante un mes.
Así que el alcohol y la fluoxetina, bueno, el alcohol y los antidepresivos no se llevan. ¿Y saben qué es lo bueno de los antidepresivos? Son de venta libre, no necesitas receta. No son como los barbitúricos o las benzodiazepinas que sí o sí necesitas receta. En los antidepresivos. Bueno, veamos ahora otra característica del examen genital. El flujo vaginal. ¿Qué características tiene? Aspecto claro, blanquecino, puede ser transparente o ligeramente blanquecino, viscoso, o sea, no es como agua, es ligeramente semisólido, y es inodoro. ¿Qué significa inodoro? No tiene olor. No tiene olor. Está adosado a las paredes vaginales. Su composición, células exfoliativas, los famosos bacilos de Doederlein, que son típicos del flujo vaginal. Estos bacilos no son patológicos, son como la flora saprófita intestinal, son nuestros amiguitos, no significa patología. Luego, hay líquido que es con características de trasudado y puede contener escasos leucocitos. Son las características normales del flujo menstrual. Cuando tengamos que evaluar el flujo menstrual, lo vamos a hacer a través del tacto vaginal. Se hace el tacto vaginal, se saca líquido, flujo vaginal, y se lo evalúa. Pero puede tener estas alteraciones. Flujo blanquecino, como leche cortada, contaminante o corriente. Nixorrea cuando es muy mucoso, parece moco que sale por la nariz, pero transparente se llama nixorrea. Amarillo, santorrea. Verde, clororrea. Acuoso, hidrorrea. Quiloso, como aspecto de kilo, es quilorrea. ¿Qué es el kilo? Kilo con Q, porque con K es la medida de peso. ¿Qué es el kilo? Me acuerdo que usaba mi enseñaron de ciencias naturales en el colegio. Hasta la primera vez que dije, ay, qué profesor se equivocó de escribir, es con K. Es otro. ¿Qué es el kilo? Hay doctores, ¿cómo no van a saber eso? El kilo es el nombre que se le da al jugo intestinal. Lo que queda, o lo que, el alimento que está siendo digerido por las enzimas a nivel intestinal se denomina kilo. Ese aspecto de kilo, como flujo vaginal, pero se denomina kilorrea. Entonces, realizamos el tacto vaginal y lo que vamos a hacer es estirar los dedos. Entre estos dos dedos pongamos un poco de flujo y vamos a ir separando. Tenemos que ver que sea elástico. Tú lo vas separando y no se rompe hasta cierto punto. Es como agarrar clara de huevo, más o menos. Tiene esa consistencia. Igual, agarra una clara de huevo y se puede hacer eso. Es pegajoso, porque haces asfixia, empiezas esa sensación pegajosa entre los dedos. Entonces, transparente, ligeramente blanquecino, características del flujo menstrual normal. Antes de eso. No. Quiero comentarles algo. Para realizar para realizar una buena extracción de líquido o de flujo vaginal, ¿en qué momento de ciclo es el?
Si es ginecólogo o ginecóloga, el paciente viene, no le va a quedar chocolate hasta las 3 de la mañana para sacar pinche, no le vas a decir, no, tiene que venir en tal día de su periodo menstrual. No, no haces eso. Pero, ¿cuál es el periodo ideal? Cuando hay mayor cantidad de flujos, durante el mes. O sea, en la mitad del ciclo, el día 14. Si es un ciclo de 28. En el día 14 se siente o se tiene la presencia de flujo vaginal en una buena cantidad, en una cantidad adecuada, y esto nos va a permitir tener la facilidad de poder evaluar correctamente el flujo vaginal. Bueno, veamos características de alteraciones anatómicas que se presentan en la evaluación de genitales femeninos. ¿Qué es el hermafroditismo? Esto hemos visto ya, ¿no? ¿Qué era el hermafroditismo? Les he dado el concepto en eso. Es cuando nuestro paciente tiene características físicas de los dos órganos sexuales, tanto del varón como de la mujer. A ver, díganme ustedes, desde su punto de vista, esto puede ser el pene, y aquí abajo simplemente el cierre incompleto de la bolsa escrotal, porque en la etapa intrauterina el escroto está separado. Poco a poco se va uniendo hasta cerrarse una parte del pene. ¿Será este el pene y un mal cierre del escroto, o será una vagina o un introito vaginal hipoplásico con un clítoris más grande? ¿Qué creen que sea? Lo mismo aquí abajo. ¿Serán labios vaginales? ¿Será escroto mal desarrollado? ¿Y esto será pene o será clítoris? ¿Qué opinan? A simple vista, tú dices, hacia arriba parece varón, hacia abajo parece mujer, para cuál es. Eso es el hermafroditismo. No puedes llegar a determinar con las características físicas de los genitales si es varón o si es mujer, porque se tiene dos aparatos sexuales, masculino y femenino. Eso por alteraciones de tipo cromosómico, es decir, una situación intrauterina. ¿Cómo determinas en última instancia? ¿Cómo llegarías a determinar en última instancia si realmente es varón o es mujer? Viendo los genitales como se puede. ¿Ok? ¿Qué estudio pediría? A lo que te dicen, eres varón y tú eres mujer, te vistas como te vistas, te llames como te llames. Cromosómico, un estudio cromosómico. Ahí sí te dice, ¿este es varón o es mujer? Es decir, hace que el resultado te dé un XX o un XY, ¿no? Ahora, hay otro concepto que se llama el pseudohermafroditismo, el aumento de andrógenos. ¿Qué pasa si una mujer en la etapa inicial de su vida o en la etapa intrauterina tiene aumento de los andrógenos? Tumores congénitos, adrenales o ováricos, superplasia suprarrenal. Cualquiera de esas circunstancias puede producir aumento de andrógenos. ¿Qué le va a pasar a la mujer? Llega a producirse la virilización. La mujer tiene características masculinas. Esa no es una alteración congénita, no es cromosómica. Simplemente es una virilización. Es que tanto el cuerpo de manera física, como los genitales empiezan a parecerse a los del varón. Y la primera manifestación del pseudohermafroditismo es la clitoromegalia. Como ven en esa imagen, el clítoris crece a tal punto que parece un pene pequeño. Clitoromegalia. ¿Qué es la clitoromegalia?
no debe ser confundido con el aumento normal del tamaño del clítoris observado durante la estimulación sexual. El clítoris tiene las mismas características anatómicas que el pene. Por lo tanto, el clítoris también tiene buenos características. Chiquitito, pero tiene. Si el varón ante la estimulación sexual presenta aumento del flujo sanguíneo a nivel de cuerpos cavernosos que produce la erección, en la mujer sucede lo mismo. Con la estimulación sexual, sobre todo a nivel del clítoris, del toque del clítoris, produce este aumento de flujo sanguíneo a nivel de los cuerpos cavernosos, lo cual produce aumento del tamaño del clítoris. Como es pequeñito el clítoris, muchas veces no se nota. Ni la mujer, ni el varón nota que el clítoris es pequeño. Pero eso es completamente fisiológico. Por lo tanto, no confundir esa situación fisiológica relacionada a la libido con lo que es la clitoromegalia. La clitoromegalia se va a mantener de manera continua y permanente. En cambio, el aumento de tamaño del clítoris por la libido solo es durante la estimulación sexual. Termina la estimulación sexual, el clítoris vuelve a su tamaño normal, igual que el pene posterior a la eyaculación. Termina la erección y vuelve a su estado de placer. El clítoris tiene las mismas características. Entonces, no confundir clitoromegalia con aumento de tamaño del clítoris por estimulación sexual. Algo que les decía, estaban llevando el tema de genitales. Cuando hagas la evaluación de genitales, ¿qué es lo que te he recomendado? Nunca lo hagan solos ni solas. No crean que por ser mujeres nos podemos de una denuncia por acoso sexual. Una mujer, a ti como doctora, te puede denunciar por acoso sexual. Bueno. Mucho más si el varón es el médico y la paciente es mujer. Entonces, la evaluación ginecológica siempre se recoge o en presencia, por lo menos, de personal de salud o hasta el mismo acompañante de la paciente. Cuando evaluemos los genitales, no es irnos directo a hacer tacto genital. Tenemos que evaluar desde la parte externa, desde lo que es la vulva, los labios mayores, labios menores, ver características que se tienen en cada uno de ellos y luego evaluar el himen. ¿Es importante evaluar el himen? Sí. ¿Por qué? ¿Cuál será la importancia? Uno, porque con la simple observación del himen se puede determinar el estado original de la mujer o no. Es lo más lógico. Ves el himen y dices, esta paciente no ha tenido acto sexual, nunca ha tenido contacto sexual. En cambio, si ves el himen ya perforado, tú ya deduces que esta mujer ya tuvo contacto sexual. Eso te puede ayudar a poder determinar varios tipos de posibles alteraciones patológicas. Es más frecuente que una mujer que ya tuvo contacto sexual tenga patologías de tipo ETS que una mujer que no. Entonces, hay que evaluar el himen. Vamos a ver características del himen antes del contacto sexual, o sea, el himen virginal. Vamos a denominar himen de características normales y hay himenes que son anómalos, no patológicos, pero anómalos. Como características o tipos de himen normal, el labial, seminal, en forma de herradura o el estrellado. Y el himen anómalo, el himen imperforado. Una de las tantas medidas que hace el neonatólogo en los primeros minutos de vida de un varón o una mujer, lo primero que hace, una de las primeras cosas que hace es ver si el ano está perforado. ¿Cómo se determina eso? Colocando el termómetro, nada más. Y si el bebé que acaba de nacer es mujer, hay que hacer lo mismo con el himen. No el termómetro. Hay que hacer la evaluación visual del himen para determinar si es un himen perforado o imperforado.
Hay mujeres que han nacido con himen, pero que es como una capa que cubre toda la vulva y no tiene orificio por donde salga el flujo menstrual. Estos son tipos de himenes normales. Tienen una perforación por donde puede fluir el flujo menstrual. Este es el anular septado, que tiene una pared cribiforme, porque son múltiples orificios. Hay otro que es estrellado de forma de estrella. En cambio, el himen ya roto por acto sexual, por un contacto sexual, nos da acceso al conducto vaginal de una manera más sencilla, más fácil, y tenemos estas dos pequeñas protrusiones de tejido que se presentan en el tercio, en la mitad superior del borde superior del introito vaginal. ¿Saben qué se llama esto? Los como cicatrices que quedan. Eso es correcto, son cicatrices. Posterior al primer contacto sexual quedan esas cicatrices como recordatorio de lo que quiere. Se llaman carúnculas, las carúnculas himeniales. Entonces son como cicatrices que quedan luego de que la mujer perdió su estado original. Y así se ve un himen imperforado. No tiene orificio pequeño, grande, secado, estrellado, uniforme. No hay. Todo esto es el himen. El himen es una capa muy delgadita, de 1 a 2 milímetros de grosor, que se mantiene desde que la mujer nace hasta su primera relación sexual. ¿Por qué por qué es tan delgadito de 1 a 2 milímetros? Para proteger, digamos, el introito vaginal, pero para que al momento de la primera relación sexual, el primer contacto sexual, no sea muy difícil la ruptura del himen. Pero las mujeres que tienen himen imperforado lo tienen más grueso, mucho más grueso. Acá, por ejemplo, no hay esa capita delgada, es grueso. Por lo tanto, realizar un acto sexual, tener una relación sexual con un himen imperforado se hace mucho más difícil y más doloroso. Esta situación no se llegará a determinar, se tiene que llegar a determinar durante la evaluación neonatal, pero pónganle, ha sido un parto de necesidad, o ha sido una bebé que nació en un área rural, el último rincón del altiplano, donde hospitales cercanos. ¿Quién atiende sus partos? No es un ginecólogo. Parteras o parteros, que son empíricos, no han estudiado, simplemente saben lo básico de cómo atender un parto. Entonces, no se va a detectar esta alteración en la primera infancia o al momento del nacimiento. ¿Hasta qué edad creen que les podemos diagnosticar? Hasta que venga la menarca. Hasta que venga. La paciente es niña, bueno, jovencita, no sabe lo que le pasa con su cuerpo. La mamá tendría que ser la que la oriente, en ningún momento va a ser desangrado, es normal, etc. Pero resulta que llega la edad de la primera menstruación. No es que no haya sangrado, no tiene por dónde salir. Ven acá, el himen no está planito, está abombado, como empujado hacia afuera. Esto es. De igual manera, ¿por qué? Se está produciendo sangrado a nivel uterino, se forma la capa de endometrio, luego esa capa se desprende y la sangre sale del útero. Pero se acumula en la vagina. No tiene por dónde salir. Y se llena, y se llena, y se llena, y se llena.
Obviamente esto no puede durar años, ¿no? Porque la mujer no debería. Pero póngale un par de meses y ¿qué síntomas va a presentar la mujer? Dolor a nivel del canal vaginal por la presencia de la sangre, el proceso inflamatorio a nivel de la pelvis. A la acumulación de sangre en vagina, ¿cómo le llamamos? El término es hematocolpos, o sea, hematocolpos, que es presencia o acumulación de sangre en el conducto vaginal. Lo que tienen estos dos pacientes acá son hematocolpos. ¿Y cuál es el riesgo de que se mantenga la sangre mucho tiempo ahí? Infección. Hay dos cosas que les encantan a las bacterias. Uno es la carne humana y otro, la sangre. ¿Se acuerdan de la gas sangre? En la microbiología. La gas sangre es el principal medio digestivo para las bacterias. Pero donde hay sangre, las bacterias les encanta vivir. Ahí tienen un montón de sangre. Entonces se puede producir primero un hematocolpos y luego una infección vaginal. ¿Y cómo vamos a llamar a la infección vaginal? Si del apéndice es apendicitis, vaginitis, infección vaginal se denomina vaginitis. ¿Tratamiento para esto? ¿Cómo lo tenían ustedes? Quirúrgico. No se olviden lo que en algún momento les he dicho, la sangre fuera de los vasos es tóxica. O sea que no es nada correcto dejar la sangre ahí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que la sangre fluya. ¿Qué hay que hacer? Hacer un corte a nivel del hímen para permitir el drenaje de la sangre. Ahora eso ya trae circunstancias de orden hasta religioso, social. Ya no va a ser virgen, y escuchando esto con la provincial, que era un impedimento para que una mujer pueda tener pretendiente para casarse, pero no se puede. Puede haber esa connotación hasta social, de que por una perforación del hímen, corte del hímen, se pueda llegar a manejar ese concepto social de que la mujer ya no es virginal y por lo tanto no es pura como para casarse. Chicos, me estoy hablando de hace 25 años, el año 2020, y así se manejaba esto. Y ni siquiera les digo en el último rincón de Bolivia, pero hay lugares que todavía se piensan así. Pero médicamente, ¿qué solución es? Un pequeño corte y permitir que la sangre fluya. Y con eso el asunto está solucionado. Estas son las carúnculas inmunitarias. Cicatrices que quedan en la parte lateral superior del introito vaginal, secundario a la ruptura del hímen. Ahora, toda mujer que ya tuvo contacto sexual va a tener carúnculas, en teoría sí. Pero son como cicatrices, pueden ser carúnculas más pequeñitas, pueden ser carúnculas más grandes, y otras ser tan pequeñas que ni se ven. Pero no tiene ninguna implicancia patológica, es simplemente como un dato físico a evaluar cuando estés viendo el tipo de imagen. Patología muy rara, la genesia vaginal. ¿Se acuerdan de la genesia de pene? El varón nace sin pene. Ahí tenemos la genesia vaginal. Desorden congénito, más o menos uno de cada 5.000 nacimientos. ¿Qué vemos acá? Clítoris acá arriba,
labios menores, labios mayores, está en nivel. Fíjense que tiene su perforación central, ¿sí? Tiene su perforación. Es el diminutivo semilunar, el más común. Pero hasta ahí todo es normal. Vagina no hay vagina. El útero puede estar ausente o ser más pequeño de lo normal. Habrá trompas, habrá ovarios. ¿Qué opinan? Hay todo. Lo único que no hay es vagina. Esta imagen de esta paciente acá, ¿creen que tengo ovarios? ¿Por qué? ¿Qué les hace pensar eso? Si no tuviera ovarios, no tendría secreción de estrógenos. Si no hubiera estrógenos, no se desarrollarían los caracteres sexuales. Lo primero que se ve es el vello. Entonces, si no tuviera ovarios, no tendría estas características. Se nota el clítoris desarrollado, los labios mayores y menores desarrollados, como de una mujer adulta, pero eso es gracias al influjo hormonal. Si no tuviera ovarios, no tendría nada de eso. Sería, o veríamos una imagen como de una niña, con los genitales todavía hipoclásicos por falta de desarrollo y ausencia de vello público. ¿Qué es la bartolinitis? Inflamación de las glándulas de Bartolini. ¿Para qué servían las glándulas de Bartolino? Para la lubricación vaginal previa al acto sexual. Parte de lo que hablamos hace un momento de la estimulación sexual a nivel de genitales, a nivel de clítoris previo al acto sexual, tiene como finalidad que estas glándulas secreten esa secreción mucosa que lubrica el conducto vaginal y que facilita la introducción del pene para el acto sexual. Se inflaman estas glándulas por obstrucción de su conducto de salida y se llega a inflamar de esta manera. Eso se llama bartolinitis. No soy ginecólogo, pero como en algún momento he estado de médico de emergencias, llega cualquier cosa de emergencia, nos ha llegado varias veces. El último caso que tuve era una jovencita de unos 14, 15 años, que decía que desde hace más de 15 días, no, 10 días, sentía, su mamá me dice, tiene algo que le duele en sus partecitas. Le pregunto a la paciente, muy tímida la jovencita, no nos quería hablar. Solo me dijo, tengo como una bolita ahí abajo. Bueno, ya hemos evaluado y la imagen era muy parecida a esta, más pequeñita. Pero el dolor es pues insoportable. La mujer no puede caminar, no puede sentarse por el dolor que le ocasiona la inflamación de la glándula. Diagnosticamos en ese momento bartolinitis, simplemente presionas acá, es como una gomita suavita, tiene que tener una consistencia blanda y muy dolorosa. ¿Solución? Corte y drenaje. Se hace un corte y se hace un drenaje. Tienes que ubicar el punto de desembocadura, usualmente se cierra o se obstruye por un taponcito mucoso. Entonces eso se hace un pequeño lavado para lavar y limpiar el punto de salida del flujo para que esto no pase posteriormente. Haces un pequeño corte y 1 o 2 puntitos de sutura posterior. ¿Se sacarán los puntos? No, pues ¿qué vas a sacar? ¿Qué usarías para no sacar puntos? ¿Y los reabsorbibles? El nylon o el hilo seda se sacan los puntos, pero hay otros que son reabsorbibles. El primero que ha aparecido el siglo pasado se llamaba, y se sigue llamando, CAT. ¿Qué significa CAT? ¿Han llevado cirugía? ¿Técnica quirúrgica? Sí. ¿Qué significa CAT? Este en inglés significa intestino de gato, porque
hacían el hilo del intestino. ¿Sigue habiendo cargo? Sí, pero creo que ya no usan cargos. Pero hay otro que lo ha desplazado al cargo. Que ese es el que se usa. Hombre, es en una tensión de un parto. Se hace episiotomía, hay que cortar aquí, y luego para suturarlo a una mujer postparto, luego no lo vas a decir que le saquen un impuesto. Se utiliza un hilo que se llama Vicryl. El Vicryl es el remedio. Para esto de laboratorinicho, para cualquier situación, a nivel de genitales se utiliza Vicryl, así evitas la necesidad de poder realizar el refrigerador. Circunstancias patológicas, el cistocélico, cisto, se refiere a la vejiga, salida de la vejiga por vagina. Esto que ven aquí es una porción de la vejiga, se está saliendo por la vagina, eso se llama cistocélico. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para el cistocélico? La multiparidad. Múltiples hijos nacidos por parto vaginal. No estamos hablando de multiesca. O sea, no interesa el número de embarazos, interesa el número de hijos que nacieron por parto vaginal. Mujeres que han sido grandes multipares. Tuvieron muchos embarazos y al mismo tiempo muchos partos vaginales. ¿Qué pasa cuando se tienen muchos partos? ¿Qué tiene que suceder para el parto? Tiene que haber contracción de la musculatura uterina. Eso está estimulado por contracción de los músculos abdominales y sobre todo de la pelvis. Mientras más partos haya, más tienen que trabajar estos músculos de la pelvis. Y llega un momento en que se debilita, hay pérdida de trofismo muscular a nivel de los pisos de la pelvis, debilitamiento a las sensibles del piso de la pelvis. ¿Y esto qué va a ocasionar? Que ante una menor situación que produzca aumento de presión intraabdominal, se pueda salir una porción, algún pedacito, hasta grandes porciones de vejiga por la vagina. ¿Cuál es la primera manifestación que presenta esta mujer que está con cistocélico? No va a ser ver la vejiga ahí, que ya está terminada. La primera manifestación que nos va a dar esta mujer, ¿qué le va a decir? Que tiene incontinencia. Doctor, me río y me orino. Toso y me orino. Alzo algo pesado y me estoy orinando. Incontinencia urinaria. ¿Esto qué significa? ¿O qué nos está dando a entender? Primero que hay este debilitamiento, esta pérdida de trofismo a nivel del músculo que se llama detrusor de la vejiga, el tejido no vesical. Este músculo se debilita a tal punto de que ¿qué hace el detrusor? ¿Cuál es su función en varones y mujeres? Es el único músculo estriado de la vejiga. Todos son lisos. Es el que nos permite retener la orina. Es el que permite que te aguantes de orinar, que no se te salga de orina. Voluntariamente cerramos, contraemos el detrusor de la vejiga hasta que lleguemos a un lugar para la diuresis. Hay debilitamiento del músculo detrusor de la vejiga y por lo tanto la mujer pierde esa capacidad de retener la orina. Mientras más hijos por parto vaginal tenga, esto se puede presentar a más temprana. Otro motivo más para el cual consejo de conejo, si tienen hijos, pues se sabe. No para. Hay múltiples circunstancias que pueden pasar con los partos. Una de ellas es esta. Entonces, esta mujer se va a quejar de que no puede aguantar la orina, no puede retener la orina y que se le está saliendo. Sobre todo estoy visto en pacientes más allá de los 40 años,
que ya por seguridad usan un paño higiénico, no porque ya unos tramos, ya son mujeres que son menopáusicas, sino para evitar pérdidas involuntarias de orina. La primera manifestación que luego va a derivar en esto, en un cistosis. Actualmente, en los últimos 100 años, ya van a ser 100 años, que la situación familiar ha variado muchísimo en relación a lo que era el siglo pasado. Si has pensado en tener hijos, ¿cuántos hijos quieres tener? No pienso en eso. Lo mejor es planificar. Y ya serían gemelos una sola vez y listo, ¿no? Pero mientras más busques gemelos, peores. Es como dije, cuando está buscando la mujercita, ¿no ves? Y le sale un puro varón. O al revés, con un compañero de la promoción, por buscar varón, tiene 5 mujeres. 5 por buscar varón. Y otro amigo, no de colegio, otro amigo, por buscar mujercita, tiene 4 varones. O sea, es peor. La siguiente va a salir. ¿Quién tiene la culpa? El hombre, pues no la mujer. El hombre es el que determina el sexo, ¿no ven? Les decía, hace el siglo pasado era muy común que las familias sean grandes, enormes. Yo tengo ese ejemplo con mi abuela materna. Tuvo 6 hijos, o sea, mi mamá y 5 hermanos, pero aparte de eso tuvo 2 abortos. Se ha embarazado 8 veces. 8 veces. Pero ahora, a ver, tener 8 hijos, o 6 por lo menos. Creo que nadie de nosotros, ni usted se ha para saber tener 6 hijos. Pero antes era de lo más común. Mientras más grande sea la familia, se tenía la idea, ¿no?, de que era una familia más unida, más de lazos familiares, etc. Pero ahora las circunstancias sociales, económicas y demás no dan para eso. Pero a pesar de que ya no hay una situación de multiparidad como era hace 40, 50 años atrás, este problema del cistocele sigue presente. Inclusive hay mujeres que han tenido hasta 3 hijos, 2 o 3 hijos, de que dependían, no tanto entonces de que sea multiparidad. También interfieren factores propios de la paciente: sedentarismo, obesidad, que produzcan esa alteración en el nivel de los músculos de la pelvis. Así que no solamente el hecho de tener muchos hijos. Algo similar, pero con el urete. Si quieres, yo lo puse un poquito. Inflamación de uno de los conductos, no es inflamación. Salida de uno de los uréteres por la vagina. Este es el uréter, estica. Empieza acá. Esta es una pincita con la cual se está llevando un poco hacia adelante para que salga de la forma. Alteración de tipo congénita, malformación anatómica, por la cual el uréter es tan largo, es más largo de lo normal, sería un mega uréter, que llega a salirse por conducto vaginal. Esto también se diagnostica a temprana edad, porque si ven las características de los genitales, esta paciente es niña, ni siquiera es adolescente, es niña. Se ha diagnosticado el uterocele, y al igual que el cistocele, solución quirúrgica. En el cistocele se opera, es el famoso descenso de vejiga. Situación patológica en ginecología muy frecuente. En el cistocele se coloca la vejiga en su lugar. Hay también debilitamiento de los ligamentos suspensos. ¿Se acuerdan? Cada órgano tiene un ligamento que lo sostiene en su lugar. También se debilitan los ligamentos, se refuerzan los ligamentos, se refuerza el piso de la pelvis, todo con situación de sutura.
Y digamos hasta ahí las zonas funcionales, como tratamiento quirúrgico lineal. Con el uréter algo similar. Se coloca el uréter en su lugar, se ve el lugar por un lado hacia el conducto vaginal, se cierran perforaciones o anomalias anatómicas y en teoría asunto solucionado. Pero el uréter sigue siendo largo. En lugar de ser así rectito, puede dar vueltas como una serpentina de trayecto de opinión a la vejiga. ¿Cuál es el mayor riesgo que corre una paciente con urétero serio? ¿Qué le puede dar? ¿De qué se puede enfermar? ¿Y tú? ¿De qué? Cambien pues completo, chicos. ¿De qué se puede enfermar? Infecciones urinarias. Es un factor de riesgo para las infecciones urinarias. Fuera de lo que es el cáncer de cuello, que es la patología cancerígena neoplásica más común en una mujer, no solo en Bolivia, sino en las Américas, tenemos el cáncer de vulva. Acá lo que vemos es un adenocarcinoma del labio mayor. Y que, me decían cuando este tema ha saltado este problema. Se está presentando en ambos lados en ambos lados mayores. En ambos lados. O sea, puede haber cáncer de vulva. Pero lo más frecuente es el cáncer de cuello uterino. Principal factor de riesgo. Hay doctoritas, ¿cómo lo van a saber? Principal factor de riesgo para el cáncer de cuello uterino. El virus de papiloma. Así directamente. ¿Cuál? Algo que se ha puesto de moda últimamente. Virus del papiloma. O sea, ¿se considera una ETS? Sí, se considera una ETS. Pues, ¿quién tiene la culpa de que la mujer tenga cáncer? Contagio de virus del papiloma. Para eso hay vacunas, que se aconseja a todas las mujeres en edad. Es un factor que ha disminuido de manera importante lo que es la proliferación del cáncer de cuello uterino, sí, pero no la eliminado. Otro factor de riesgo, no tan importante como el HPV. ¿Cuál es? Para el cáncer de cuello y sobre todo para los miomas. El no tener hijos. El no tener hijos que se considera no solamente ahora, desde hace mucho, factor de riesgo sobre todo para los miomas. ¿Quiénes son actualmente? ¿A quién les dará más miomas? A las mujeres. Si es que cumplen su poco de castidad, ¿no? Porque ni eso complica. Yo pues en la época de la colonia era otra cosa, ¿no? Pero mujeres que no tienen contacto sexual, no quieren, no les gusta, porque hay mujeres que así te dicen. No me gusta, doctor, me peleo siempre con mi pareja, porque no quiero, no me gusta, no tengo ganas, no tienen hijos, no tienen contacto sexual, factor de riesgo, sobre todo el no tener hijos, para el cáncer de mama o para el cáncer de cuello. El principal factor del cáncer de cuello siempre es el virus del papiloma. Y principal método de profilaxis para el cáncer de cuello. Profilaxis, prevención. Realización del PAP. ¿Cómo puedes prevenir? PAP. No, la realización del PAP es la principal medio de diagnóstico, pero profilaxis. La vacunación y método anticonceptivo de barrera. Alias usa condón. Es la mejor manera de prevenir cualquier ETS, incluido el virus del papiloma.
Pero ahí también está metida lo que es la principal medida preventiva entonces de profilaxis, anticonceptivo de barrera, vacuna, principal método de diagnóstico, Papa Nicolau. ¿Quiénes tienen que hacerse Papa Nicolau? Las mujeres. Todas las mujeres, pero Activas. aquellas mujeres que ya tengan una vida sexual activa, o sea, desde el primer año que la mujer tiene su primer contacto sexual, ya tendría que hacerse una evaluación de Papa Nicolau por lo menos una vez. No importa a qué edad empezó su vida sexual, no importa el número de parejas sexuales que tengan, no importa. Pero es como ir al dentista, como ir al oculista o para los varones donde el urólogo por una revisión de próstata una vez al año desde que inicio de la vida sexual, y no es hasta que llega la menopausia, a pesar de que la mujer que no tenga periodo menstrual tiene que seguirse haciendo los controles con Papa Nicolau, porque no por el hecho de no tener sangrado menstrual sino que está libre de cáncer. Pero como somos tan indisciplinados, no hacemos eso. Por eso la incidencia de los casos de cáncer es todavía alta. Factores de riesgo para enfermedades, el PIRS. Esta tendrá algo que ver. También, la pregunta está mal. ¿Por qué varones y mujeres se ponen piercings cuando no deben? ¿Cuál es la causa? Porque son raros. En mi generación eso no había. O sea, cuando yo estaba de edad de ustedes, no estaba de moda. En tu generación hay ¿Por qué ahora ha proliferado tanto? Es cuestión de gustos. nada más que de moda. ¿Te da un poder especial? No creo. ¿Te hace ver más lindo o más linda? No. ¿Por qué se ponen piercing? ¿Por qué se hacen someter a semejante dolor? Si un pinchazo no más de eliminación, un piercing. Ahora, he hecho esta pregunta durante muchos años cuando llevamos la misma pregunta. Las respuestas que he recibido, que me han dado como respuesta, que en muchas circunstancias la colocación del piercing justo a nivel del clítoris favorece la estimulación sexual o aumenta la estimulación sexual. Eso habría que probar, no puedo decir si es verdad o no, pero no creo. Suficiente una estimulación adecuada de manera fisiológica, no necesito eso. Lo mismo es el piercing a nivel de los labios, no solo es en el clítoris, sino en los labios mayores. Y yo he visto eso al momento de tener campos. No le voy a estar preguntando a ese rato, señor, ¿por qué se te pone piercing? Estamos más ubicados en mantener un par. Pero he visto en los dos lados piercing. En otro lado que se ponen piercing es en los pezones. Y eso en las mujeres, no he visto en varones, pero sí en muchas mujeres que se hacen su evaluación ginecológica, porque la evaluación ginecológica incluye piercings en ambos lados. ¿Por qué? Ahí también me han dado esa respuesta. La misma, porque aumenta la estimulación sexual, favorece la estimulación sexual. Si esta estimulación, la libido, ¿de qué depende? De una situación emocional, psicológica, emocional, hormonal más que otra cosa. No creo que algo físico que esté localizado ahí tenga mucho que ver con eso. Ahora, otro detalle. A ver, aquí quiero que me den su opinión. Se quedan calladitos, si es la última vez que nos vamos a ver. ¿En serio? No, ¿El próximo en caso el es examen. examen y ya nos vemos? ¿Será correcta la depilación? A nivel de montevideanos, a nivel de labios. ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿O no tiene nada que ver si tienes o no tienes que ver? no es correcto. Hablen, a ver, varones, mujeres, hablen. No tengan miedo
veces, ¿verdad? ¿Qué opinan? ¿Cuál es su opinión personal? Porque yo les voy a dar a mí opinión personal y opinión científica. Pero ¿qué opinan ustedes? No, no es correcto. Entonces no es correcto. No sería correcto la depilación. Estamos hablando de la depilación. ¿Qué opinan? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿O no tiene nada? Está mal. Por algo tienes ahí algo. Nadie quiere hablar. Se llama timidez. ¡Qué barbaridad! ¿Cuál es la función que tiene el velo en el nasal? Los pelitos que se tienen en la mucosidad. O los del oído. ¿Cuál es su función? Protección. Principalmente factor de protección. Factor de protección contra ingreso de focos extraños. No impide, pero por lo menos disminuye la probabilidad. Entonces, el vello a nivel genital tiene la misma función. Sobre todo el que está a los lados de los labios, en la zona del pie inguinal. Esos son los más importantes porque son los que favorecen la protección al conducto vaginal y disminuyen la posibilidad de ingreso de focos extraños. Ahora, si una mujer se depila y no tiene ni un solo vello, pierde esa barrera de protección natural. Eso más que todo es de tipo estético. La depilación estética con formas especiales, hasta con letras. En serio, yo he visto así. Este mundo está perdido, la verdad. Como los jugadores de fútbol, ¿no? A veces en la pared parecen sus letras, que igual mismo. Eso ya es estético, ya es una situación de tipo estética. Pero siendo científicos, desde el punto de vista científico, no es correcta ni adecuada la depilación. Porque se pierde ese factor de protección natural de cada mujer. ¿Y cuál es el riesgo? Infección, vaginitis. Y la vaginitis es el principal factor de riesgo para la infección urinaria. Por eso la infección urinaria es más frecuente en las mujeres. Fuera que la uretra corta y demás cosas. Es la cercanía del recto vaginal del miembro. Y si la vagina normalmente tiene bacterias, pero son saprófilas. Pero si pierdes un factor de protección, le quitas la barrera natural, la posibilidad de infecciones. Entonces, hablando científicamente, la depilación no sería correcta. No es correcta. Pero ya depende de cada una. Pero la estadística indica que el mayor número de casos de personas que han sido diagnosticadas con infecciones vaginales urinarias son las que estaban depiladas. Bueno, hemos indicado que todo flujo vaginal blanquecino lo vamos a denominar leucorrea. ¿Cómo diferenciarías este flujo blanquecino del flujo del día de la ovulación? ¿Tiene olor? ¿Olor? ¿No? El color es blanco. Puede ser así blanquecino. Hemos dicho el flujo normal de las cosas. Es filante, viscoso, Por el blanquecino, olor. transparente, pero tiene una característica, no tiene olor. En cambio, este flujo blanquecino, que tiene olor y que tiene síntomas, sobre todo prurito vaginal, que ganas de rascarse, se asocia con picor, ardor vaginal, es característico de las infecciones cérvico-vaginales. Causa principal. ¿Gonorrea? ¿Qué infección será la más común? Con una infección, con un flujo como este. ¿Gonorrea? Una ETS, ¿cuál es la ETS más común y más sencilla? ¿Gonorrea? ¿Gonorrea? La gonorrea. En personas jóvenes, la gonorrea. Hablo de personas jóvenes como ustedes. Porque en personas mayores más se ve la infección por cáncer.
realizar el tacto vaginal, tenemos que tomar precauciones como las que hicimos en el varón. Conversa bien con tu paciente, pide la autorización correspondiente, indícale qué es lo que vas a hacer. ¿Recuerdan de señorita del doble? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Qué esperas encontrar? Lo mismo. Explícale con mucho detalle y pide su autorización. La mujer tiene todo el derecho de negarse. Si no quiere hacerlo, no. Si no quiere que tú lo hagas, no insistas. Pero una vez que tiene su autorización, entonces procede a realizar el tacto, mano igualada, lubricada, buena iluminación y sobre todo en un ambiente que implique confianza. Tú ponte en el lugar de la paciente. El estado de estrés, de miedo, de vergüenza, alteración emocional que desde ese momento de tener que estar sometida a una evaluación ginecológica por un varón o una mujer sometida hace 10 o 15 años. Entonces, hazlo de la manera profesional. Y hazlo bien, porque justamente el no hacerlo bien o hacerlo de una manera inadecuada puede dar lugar a denuncias de acoso sexual. El doctorcito, la doctorita tenían que revisarme, pero exactamente, metiéndome sus dedos. Textual, que sí escucharon la denuncia, porque el código. Así que hay que hacerlo de manera profesional. En mano aguantada, lubricada, no vas a ir directo a hacer el tacto. ¿Qué tienes que hacer? Separar, primero, evaluar de manera física la vulva, el signo de una alteración, todo lo que indica la parte del genital, luego las características de los labios mayores, luego con ambos dedos separa los labios mayores para ver los labios menores y el interior. Ahí vas a observar si existen características lineales y vas a ver las características generales del interior. ¿Sí hay alguna quedación ahí? ¿Se acuerdan de la evaluación de glándulas salivales? Un dedo dentro de la boca y otro dedo de la cinta. Lo mismo vas a hacer pero con los labios, agarrando con el dedo índice, introduces un poquito y con el dedo medio vas colocando los labios de arriba abajo. Por ahí va Tolinix que se está iniciando no como una pelotita de chiquita. No encuentras nada, ¿cuál es el siguiente paso? Realizar el tacto. Introduces uno o dos dedos, lo mejor es hacerlo con el dedo y el índice, hasta donde veas que te puede llegar el toque de mano, y vas a ir tocando las paredes. Siguiendo la carátula del reloj. ¿Qué tienes que determinar con el tacto? La elasticidad de la vagina. ¿Qué es el tacto? Las características de la superficie. ¿Cómo es la superficie del conducto vaginal? ¿Cuál es la característica física de la superficie? ¿Es lisa? ¿Es rugosa? Existen imágenes, en fin, en dibujos, es como una cabellina acaranada, o sea, es irregular. Tienes que evaluar eso, que la superficie sea irregular, que sea una superficie que no sea lisa. Luego la temperatura del conducto vaginal se determina también con el tacto y tiene que ser la misma que el resto. Si encuentras que al tocar la vagina está muy caliente, bueno, ¿qué determinas? ¿Qué piensas? Pero una infección está presentando una vagina. Entonces tienes que tocar todo. Luego de eso, saca los dedos. Ya es lo que hemos visto. Si es necesario, es un tipo loco, que tienes que hacer tomar esta parte de. Luego de eso, vuelve a introducir los dedos para evaluar el conducto a el orificio cervical. Muchas veces tus dedos no van a llegar, porque hay vaginas que son muy profundas, pero trata de llegar hasta el pose. ¿Qué tienes que determinar? Simplemente que tu dedo llegue hasta ahí
que esté cerrado, que no te viene. Tocas, no vas a forzar por favor. Tocas y ves que esté cerrado. Si está entreabierto, ¿qué situación te puede determinar eso? Que la mujer esté en su periodo menstrual, que se abra un pedazo. Y lo que se ve. Si la mujer está en embarazo, quizás se trate para determinar anomalías de eso. Si el OCE está abierto, el edificio de la escuela, pues es difícil, cualquier otro si no hay nada en el OCE, porque no estás viendo, estás tocando, tienes que evaluar la parte de los lados, el contorno del OCE y el fondo de saco, que se llama fondo de saco de. Ahí tienes que determinar si hay alguna patología, alguna molestia, dolor. ¿Cómo vamos a ver? Aquí. Inspección del área, introduces los dedos, evalúa la temperatura. Si hay dolor, evalúa el fondo de saco de dudas. Si hay dolor a la movilización del cervix, se llama el signo de Pratt. El signo de Pratt está indicando inflamación del cervix, que se llama cervicitis. Inflamación del cuello, se llama cervicitis. Tienes que evaluar si el cervix está cerrado, está abierto, está cerrado, si está en enrosamiento, si ya durante el trabajo. ¿Cuánto tiene que durar un tacto vaginal? No te demores mucho en hacerlo, pero tampoco lo hagas rápido por miedo o por vergüenza. No hay un tiempo. Tú ves cuál es el tiempo preciso. Pero una vez que has hecho la evaluación de la vagina y en segunda instancia la evaluación del cervix uterino, el tercer paso, ¿cuál es? Tomar muestra para el parto. Aprovecha. Ya está la mujer ahí. Ya está en posición ginecológica, ya está con todo listo como para hacer el parto, no desaproveches. Entonces, evaluación de la vagina, evaluación del cervix y tercero, la determinación o la toma de nuestro protón para hacer parto. Esta es la manera correcta de realizar el parto vaginal. ¿Miren? Mano volcada, mujer en posición ginecológica. Se puede hacer de manera monomanual, solo con una mano, o de manera bimanual. La otra mano aquí, a nivel de, aquí está el monte de Venus, justo por detrás del monte de Venus, introduce los dedos de la mano que está, de la mano inactiva, y presiona un poco, de tal manera que esta presión va a favorecer a que el útero baje y los dedos que están dentro del conducto vaginal puedan llegar a palpar correctamente el útero. Mejor es hacer la maniobra bimanual, cuando yo soy diestro, también así, y esta mano empujar y así. Con toques suaves, no tienes que empujar y hacerlo fuerza. Entonces, miren, palpación bimanual, además palpas anexos, trompas, fingers, ovarios. ¿Qué estás buscando con cualquier situación de palpación? Dolor. Evaluar el tamaño del útero, forma, contorno del cervix, presencia de alguna neoformación, una masa como miomas, pólipos, 6 secreciones, toma muestra para cultivo o para una evaluación con tinción Gram. Palpa los labios mayores y menores para descartar artrogenitis, quistes, abscesos. Y si encuentras alguna alteración en el examen del tacto vaginal, tu siguiente paso, ¿cuál sería? Ya has hecho el examen físico y encuentras algo patológico y no estás seguro, he tocado aquí esto. Normal. O me he equivocado, por ahí he tocado algo normal y no me lo tengo. ¿Qué haces? Pides una ecografía. Ante cualquier hallazgo patológico que encuentres en el tacto vaginal, en el tacto óseo, del orificio cervical, vas a complementar con una ecografía ginecológica, con cualquier hallazgo patológico. ¿Cuál es la mejor técnica? La intravaginal. Es la mejor técnica. Pero si la mujer tiene línea todavía intacto, no vas a hacer ecografía.
vaginal, simplemente abdominal. Pero si se puede, es mejor hacer intra. Secreciones, esta no es una secreción normal, no vamos a decir que esta es una secreción normal del día de la ovulación. Se parece a la leche cortada. Un olor muy penetrante, fétido, con mucho prurito, pero agarras ese flujo y no es pues filante, es como agarrar leche cortada, no es pegajoso. Eso es tricomoniasis. En la vaginosis el flujo es más específico, una característica clínica de presentarse con prurito y con dolor a nivel de la vagina. Por cándida, se parece mucho a la tricomona, pero la comparación que hace, ¿no? La tricomona parece leche cortada, el flujo de la cándida parece leche condensada, más espesa, pero igual fétida y sobre todo el prurito vaginal es de gran intensidad. Se hace un barrido, se puede agarrar un hisopo o algo para tomar muestra. Haces un barrido, pero luego se vuelve a llenar porque el flujo es continuo y permanente. Ya sea gonorrea, ya sea tricomona, ya sea cándida, medio de contagio ha sido por contacto sexual, ¿no? Se considera ETS. Esto hemos visto en los varones, ¿se acuerdan? En el varón hemos visto cómo las formaciones en forma de coliflor son los famosos condilomas acuminados. Esta condilomatosis está produciendo prácticamente una cercenación de los labios menores. Está produciendo los labios mayores. Miren la región perineal, el borde inferior del recto hacia el ano, y está diseminando hacia zonas genitales. Esta es una de las más feas. Realmente ver una condilomatosis es horrible. Yo lo he visto y es desagradable. Pero es otra enfermedad que hay que tomar en cuenta, también una enfermedad dentro de la presión sexual. Como hemos visto, y creo que está por demás decirlo, pero aunque no crean, los del área de salud son los que más embarazos no deseados tienen, a pesar de que sabemos cómo prevenirlo. Son situaciones que se presentan también en la transmisión sexual, más en el área de salud. Esto no está de más, ¿no? Cualquier contacto sexual, varones o mujeres que tengan de manera ocasional, preservativo. Lo mejor. Cualquier contacto sexual fuera de lo que implica una relación de pareja, con preservativo. Se evita, uno, las infecciones, y otro se puede evitar lo que es los embarazos ocasionados. Nos acabamos, chicos. Terminamos todo el semestre. El día jueves vamos entonces a evaluar el último repaso y el examen final que entra todo. No se olviden, desde semiología de la atómica, sus notas espero tenerlas hasta el viernes. Dice que ya desde el próximo lunes se cambia otra plataforma, pero yo estoy supeditado con sus notas a que me pasen la presentación de sus hojas de la doctora. Háganme recuerdo, me dijo que habían ido a un centro de aquí, a Rosario, a una no sé qué. Me tiene que pasar una lista para ver si se les apuntaba algo, pero no me van a. Háganme recuerdo, ¿ya?
ya venía eso flojo. Ya les reñí yo. Floja. Ya les reñí yo. Venimos a casa.